Éxodo capítulo 19, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios. Es el tema número 51 de esta serie. El tema de hoy se titula Israel como nación. Israel como nación. Básicamente, hermanos, el capítulo 19 de Éxodo nos abre el panorama a otra etapa de lo que fue Israel. La primera etapa fue Israel siendo libertado, haciéndose un pueblo. Después vemos cómo Dios es el proveedor de Israel. Pero aquí vamos a ver que toda libertad tiene reglas, ¿ok? Libertad no es hacer lo que yo quiera, que eso es lo que piensa el mundo. No es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Sí, o sea, somos libres de tomar decisiones, pero toda libertad tiene reglas, porque si no hay reglas, no es libertad. Se le llama libertinaje. Y el libertinaje, tarde o temprano, va a destruir nuestra vida. Los mandamientos o las reglas que Dios impone son para cuidar nuestra vida. Son para cuidarnos a nosotros de que en esa libertad no destruyamos nuestro corazón. ¿Ok? Pues dice ahí, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, hermanos. En la geografía hay un pedazo de tierra llamado Groenlandia. Está en la parte norte del planeta, llegando cerca de Alaska. Y Groenlandia no es un país. Groenlandia pertenece al país Dinamarca. Ahora, para decir que ¿por qué no es un país? Bueno, hay varias cosas que se deben cumplir. Te voy a mencionar algunas. Por decir, para que alguien sea un país reconocido en las Naciones Unidas, primeramente debe tener un territorio internacional reconocido, es decir, debe tener limitaciones con quién colinda y cuál es su superficie. ¿Okay? Eso sí lo tiene Groenlandia, sí lo tiene. Luego, otro punto es, ¿tiene gente viviendo ahí de manera continua? O sea, que hay ciudades establecidas, hay colonias, hay estados ahí, ¿no? Sí, en Groenlandia sí hay. Ah, bueno. ¿Tiene actividad económica? Una economía organizada, o sea, tiene una moneda, tiene... Hoy, por decir en día, cuando tú tienes una moneda, ese billete que tú tienes es un papel. ¿Pero por qué tiene valor? Bueno, porque en el Banco de México hay una reserva de oro, y ese oro respalda el valor de tu moneda. A medida que vayas poniendo la reserva de oro en un país, tu moneda vale más, tiene mayor respaldo ante el mundo. Eso también lo tiene Groenlandia. Número 4, otra cosa que deben tener, tiene el poder de la ingeniería social como la educación. O sea, hay escuelas, hay lugares donde aprender, donde realizar una carrera. Sí, Groenlandia tiene eso. Ah, bueno, ¿tiene un sistema de transportes? O sea, hay un tranvía, hay metro, hay avión, algún momento de transporte. Sí lo tiene, Groenlandia sí lo tiene. Ah, bueno, ¿tiene un gobierno que proporciona servicios públicos o seguridad policial que se encargue del alumbrado? Ah, sí lo tiene, sí lo tiene. Ah, bueno, ¿tiene soberanía?
O sea, ningún estado, otro estado debe estar o tener poder sobre el territorio del país. Eso no lo tiene. ¿Por qué? Porque todavía está siendo invadido, o no invadido, sino más bien manejado por el país Dinamarca. Por eso ese punto de tierra, Groenlandia, no es un país. Otra cosa, ¿tiene reconocimiento externo? O sea, ¿otros países lo reconocen como un país? No, no lo reconocen, entonces no es un país. O sea, este es un punto, vamos a ponerlo así, internacional. Cuando quieren independizarse, eso deben de cumplir, algunas normas que deben de cumplir. En el caso de Israel, es Dios quien los había redimido y ahora un pueblo debía tener orden. El orden es de Dios, hermanos. Una de las cosas que Dios va a hacer con sus hijos es ponerles orden. En Proverbios 29:18 dice esto, Proverbios 29:18. Sin profecía, dice ahí, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Lo voy a leer en lenguaje actual, Proverbios 29:18. Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. O sea, ok, salimos de Egipto. Moisés, ya estamos en el desierto, ya llegamos al Sinaí. ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para eso están los mandamientos de Dios. Y es lo mismo, un cristiano le predicas el evangelio y obviamente cree, pero después ¿qué sigue? Bueno, sigue el discipulado. El discipulado. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Entonces, ellos tenían reglas, Israel tenía reglas que habían aprendido en Egipto. Pero ahora ya Egipto no los gobernaba. Quien los gobernaba era Dios. Por lo tanto, debían seguir las reglas de Dios. Lo vuelvo a repetir, la libertad no es hacer lo que querramos. Libertad es hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Ahora, viene aquí otro punto importante. ¿Quién me marca qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuál es la autoridad suprema que me va a marcar que esto que estoy haciendo es malo y que esto que estoy haciendo es bueno? Pues yo te voy a decir algo, un hombre no puede hacer eso. O sea, un hombre por sí solo no lo puede hacer. ¿Por qué? Bueno, porque para él, según su perspectiva, hay cosas que no son malas, según lo que él cree. O sea, hay cosas que sí son malas, pero para el hombre, dado el caso, no son tan malas. Bueno, entonces, ¿quién me tiene que marcar lo que es bueno y lo que es malo? Pues un Dios santo. ¿Ok? Un Dios santo, un Dios que Él de verdad entiende lo que es lo malo y lo bueno. Él me tiene que marcar cómo debo regir mi vida. Eso es coherente. ¿Ok? Entonces, Salmo 19:7. Salmo 19:7. ¿Ok? Entonces, es Dios quien nos va a marcar cómo es esto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ustedes como iglesia, nosotros como iglesia, verdad y restauración, iglesia cristiana, tenemos un credo donde dice, ante gobernación, tenemos un credo? ¿Por qué? Le voy a explicar esto, porque ante gobernación, iglesia, verdad y restauración está registrada. O sea, gobernación ya sabe que existimos, ¿ok? Porque eso es la ley. Pero también nos ayuda a que cuando registramos la iglesia, verdad y restauración ante gobernación, tenemos que meter un credo. ¿Qué es un credo? Bueno, es lo que creemos, es nuestras bases doctrinales, que pues sí creemos que hay un solo Dios, manifestado en 3 personas, creemos en la Trinidad, creemos en el Espíritu Santo, creemos en Jesús que nació virginalmente de una virgen y que murió por nuestros pecados, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Creemos en el matrimonio hombre-mujer. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se venga esto de que puede venir aquí un homosexual y decirme, quiero que me case, yo le voy a decir, no. ¿Por qué no? Pues porque no creemos en eso. Yo creo lo que dice la Biblia, y la Biblia dice varón y hembra,
Y él puede meter una demanda alegando que yo lo estoy perjudicando, lo estoy dañando, lo estoy ofendiendo en sus derechos humanos. Pero cuando gobernación venga y me diga, no, es que mi credo así dice. Yo creo en el matrimonio que hombre-mujer. Bueno, pero va a venir el tiempo en que eso no va a importar. Bueno, entonces, ¿por qué, regresando al punto, por qué creemos entonces en el matrimonio hombre-mujer? ¿Por qué lo creemos? Porque Dios lo dice. O sea, la máxima autoridad, quien nos va a marcar lo que es bueno y lo que es malo, no es mi conciencia. O sea, tenemos una conciencia, es esa voz interior que te habla, no es Pepito Grillo, ¿no? De Pinocho, no. Es esa voz que escuchas que te está diciendo que está mal lo que estás haciendo. O sea, estás mal. Es eso que muchas veces pasa que ves a otra persona que está haciendo algo y algo dentro de ti te dice, tú hacías lo mismo, tú igual lo hiciste. Esa es tu conciencia. Lo malo de tu conciencia, o sea, no digo que sea mala, es buena. En algunos puntos sí es buena. Lo malo de tu conciencia es que va a hablar de acuerdo a su conocimiento. O sea, si tú no conoces mucho, hay algunas cosas que para tu conciencia no van a ser malas, aunque sí lo sean. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que nos va a marcar eso? Un Dios santo. Dice el 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice ahí. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Por qué alegran el corazón los mandamientos de Jehová? O sea, a ver. Cuando estamos haciendo algo que pues a mi carne le agrada y los mandamientos de Jehová vienen y te dicen, no, debes de dejar eso, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes alegre? Pues no, pues obviamente que no, como que te resistes porque dices, no, yo creo que esto no es tan malo, Bueno, es que no es lo que tú creas, es lo que Dios está diciendo ahí. ¿Pero por qué se alegra el corazón? Bueno, porque cuando haces la voluntad de Dios viene bendición a tu vida. El precepto de Jehová es puro, dice, que alumbra los ojos. Mira lo que dice ahí. O sea, todo lo que los mandamientos de Dios son a aquellos que se someten. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? O sea, a ver, tú te puedes automarcar qué es lo que está bien y lo que está mal. A veces no. ¿Por qué? Porque si es algo que tú deseas con mucha fuerza, es algo que tú anhelas tener, anhelas vivir, y resulta que es malo, ¿quién te lo va a marcar? La palabra. Por eso digo, o sea, no podemos marcarlo, porque tú le pides consejo a otro hombre que a lo mejor vive en la misma situación que tú, él te va a apoyar. Él va a decir, no, es que tú estás bien, o sea, tú debes buscar tu felicidad, tú debes buscar lo que a ti te agrada. Bueno, pero ¿qué dice Dios? Él es la máxima autoridad que nos va a marcar qué es bueno y qué es malo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dice ahí, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñorían de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Por lo tanto, hermanos, el pueblo que ya era libre de Egipto, sin embargo, para que fuese verdaderamente libre y fuese verdaderamente una nación y que viviera en paz y viviera en la bendición de Dios, tenía que tener, ¿qué? Mandamientos, que es el próximo capítulo. Si tú das a tu Biblia el capítulo 20, vamos a estar viendo los 10 mandamientos. El capítulo 20 de Éxodo. Entonces vamos a empezar a estudiar allí. Versículo 1 y 2. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Se dice que más o menos de la salida del mar hacia Sinaí habían pasado 3 meses. 3 meses vagando en el desierto. Imagínate.
Y ya vimos lo que ha pasado, ¿no? Dios les dio pan, están siendo alimentados por maná hasta ese momento. Agua también les dio, codornices. Bueno, en el Sinaí vamos a ver dos cosas importantes. Número uno, Israel recibiría la ley de Dios. En ese punto, ¿ok? Lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Ahí en Sinaí por eso es un lugar simbólico, porque ahí se recibieron los 10 mandamientos escritos con la misma mano de Dios. Y número 2, la multitud que había escapado, ahora iba a ser una nación. Vamos a ponerlo así. Los 10 mandamientos era la constitución de Israel. Como nosotros cuando se firmó el Tratado de Independencia, ¿qué quiere decir? Que ya se firmó una constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Ok? Entonces, Israel es como una sombra de la iglesia. Hay tiempos en que tenemos que detenernos y ser enseñados y ser con la palabra santificadora para que de verdad podamos ser una familia, ser la iglesia. Entonces, Horeb, hermanos, Horeb era una serie de cordilleras. Si tú vas allá, todavía existe. Hay una serie de cordilleras que se ven ahí 3 montes importantes. Los árabes les pusieron 3 nombres. Uno se llamaba Jebel Musa, otro se llamaba Jebel Serbón y otro se llamaba Jebel Hom, así le decían. Eran como una serie de cordilleras, se llamaba Horeb. El que más se dice que fue el que donde Dios mandó que acamparan es el monte llamado Jebel Musa. Jebel Musa tiene un valle, si tú lo ves, tiene un valle donde pueden estar ahí más o menos 5 millones de gentes. Se cree que ese valle era donde el pueblo de Israel estaba acampando. Eran 2 millones de gentes ahí acampando a las faldas del monte. Horeb, hermano, nos habla de muchas cosas, pero vamos a mencionar 2 en particular. Horeb, uno, habla del llamado, porque fue en Horeb donde Dios llamó a Moisés. En Horeb. ¿Sabes qué también? Horeb fue el lugar donde Dios llamó a Elías. Cuando le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él estaba en uno de estos montes. Cuando él se quería morir, ¿recuerdas esa historia? Horeb nos habla del llamado. Pero también ¿sabes de qué nos habla? Número 2, Horeb nos habla del discipulado. Discipulado. El evangelio es como un llamado al pecador, ¿verdad? Pero después, ¿qué sigue? El discipulado. Se tiene que discipularse. ¿Por qué? Porque todavía trae ideas del mundo, porque de ahí viene. El discipulado sirve para que ahora él conozca, ¿qué? Lo que Dios quiere de él y para que conozca a Dios. ¿Ok? Eso fue también lo que hizo Cristo. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días, dice ahí, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Quiere decir que había una multitud de hombres que seguían a Cristo, pero de entre esa multitud escogió 12, a los cuales también llamó apóstoles. Si tú lees en el Evangelio de Marcos, dice que los llamó para que estuviesen con él. ¿Qué quiere decir? Los iba a discipular. O sea, el discipulado es importante. Si queremos tener discípulos, hay que dedicar tiempo a instruirlos. Hay que dedicar tiempo a darles los mandamientos de Dios. Solamente la palabra es el que cambia el corazón. Entonces Jesús hizo también lo mismo. Llamó a 12 y los discipuló. Como Horeb. Dios llamó a su pueblo, ¿hasta dónde? Al Sinaí. ¿Para qué? Para discipularlos. Éxodo 19:3. Sigue decimos. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Y diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Primeramente, les recuerda que ahora son muchos,
Cuando dice casa de Jacob, habla de cuántas personas entraron en Egipto, y entraron 70. 70 gente solamente habían entrado en Egipto y ahora eran millones. ¿Quién había hecho esto? El Señor. Recordemos lo que pasó. Faraón trató de matarlos, primeramente con las parteras. Le dijo: ved a los hijos de los hebreos, si es hombre, mátenlo, si es mujer, que viva. Como las parteras no lo hicieron por temor a Dios, entonces Faraón quiso matarlos echándolos al río. Pero dice que entre más los mataban, ellos más se multiplicaban. Aumentó el trabajo de los hombres para que cuando llegaran a sus hogares solamente pensaran en dormir. Y aún así, con todo ello, no podía detener el crecimiento del pueblo. Era Dios guardándolos dentro aún de la esclavitud. Y no conforme con eso, Dios sacó a Israel con mano poderosa, hiriendo a los egipcios y dándoles plagas. Y no conforme con eso, abrió el mar e hizo pasar en seco a su pueblo y les hizo ver sus maravillas. Les hizo darse cuenta de que Él es Dios, y cerró el mar con toda su fuerza sobre los egipcios y los hizo morir. Y no obstante, los hizo que vieran los cuerpos a la orilla del mar, para que supieran que no fue su inteligencia, sino el poder de Dios en Israel. Eso quiere decir lo que dice ahí arriba: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Vosotros visteis. Ahorita vamos a entender por qué Dios dice eso. Dice: y cómo os tomé sobre las alas de águila. Esa alusión, hermanos, de las águilas, el águila es un animal muy común en Palestina, el águila. Pero lo que hace referencia es que estos animales cargan a sus polluelos sobre sus alas mientras no pueden volar. ¿Cómo era Israel? Un polluelo. Dios le tenía que enseñar. Dios nunca había abandonado a su pueblo, sino que estaba preparándolo según su plan. Ahora, entendamos, ¿por qué dice todo esto? Bueno, porque entendamos, hermanos, que la ley es un pacto. Por eso se le llama el Antiguo Testamento. La palabra testamento en el hebreo significa un pacto. Y un pacto, hermanos, se sellaba con sangre. Entonces, ¿por qué Dios dice todo lo que Él ha hecho? Bueno, porque Él estaba a punto de hacer un pacto. En un pacto como es de sangre, hermanos, al poner la sangre, o sea, cuando eran dos hombres y pactaban y se rasgaban la mano y pactaban, eso quiere decir que cualquiera que rompiera el pacto era digno de ser muerto. ¿Ok? Por eso se pacta con sangre. Bueno, solamente Dios puede pactar. ¿Ok? Tú vas a pactar, tú puedes pactar, fíjate, tú puedes pactar con otro ser humano. Porque está a tu altura, vamos a ponerlo así, está a tu altura. Pero ¿cómo podemos pactar con Dios? No estamos a la altura de Dios. O sea, eso es... Entonces dice, venga y pacte con Dios, eso no se puede hacer. Date cuenta, en todos los pactos era Dios quien pactaba con el pueblo. Era Dios quien pactaba con el hombre. El hombre no puede pactar con Dios. ¿Por qué? No está a la altura de Dios. Y otra cosa, Dios es perfecto. El hombre es imperfecto. El hombre no puede muchas veces mantener su palabra. Dios sí. Dios sí. Entonces Dios estaba a punto de hacer un pacto con Israel, pero es Dios con Israel. Israel no podía pactar. ¿Por qué? Porque él ni de la esclavitud podía librarse. ¿Cómo podía pactar con Dios? Es ilógico. No podía. Era Dios quien iba a hacer un pacto con Israel. Entonces, ¿cuál era la parte de Israel? Obedecer. Lo vamos a ver ahí. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes
y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, aquí vamos a ver dos palabras. Número 1, guardaréis. Y guardaréis mi pacto, guardaréis. Aquí la palabra hebrea es shamar. Shamar. Y significa tener como una cerca alrededor. Habla como cuando tenías una viña y tú ponías una torre. ¿Para qué? Para que las zorras no se comieran los frutos. Es que habla Cantares. Dice, cuida tu viña, no, que no vengan las zorras y vengan y coman de tus frutos. ¿Okay? Ahí en Cantares las zorras está hablando de los pecados inmorales. En este caso, guardar el pacto de Dios habla de protegernos de todo aquello que nos quiera alejar y nos quiera arrastrar a la desobediencia. Esa es la parte que le tocaba a Israel. ¿Cuál? Obedecer. Esforzarse por hacer lo que Dios le pedía. ¿Cuál era la parte de Dios? Bendecir esa obediencia. Guardarlo de sus enemigos. Darle todo lo que ellos necesitaran. Dice ahí, y vosotros seréis mi especial tesoro. Aquí especial significa una riqueza que está en un cofre. Como cuando tienes un tesoro y marca ahí el mapa, la cruz. ¿No? ¿Tú has leído el libro del Conde de Montecristo? Habla de un tesoro en la isla llamada Montecristo. Y empieza a ver todas las cosas y empieza a cavar y empieza a encontrar unas cajas llenas de monedas y de oro. Bueno. Pero quiero que entiendan esto, hermanos. Eso de mi especial tesoro es condicional. Como dice, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. La bendición estaba a la puerta para que fueran un pueblo diferente. Un pueblo que en verdad todas las naciones voltearan a ellos y los bendijeran. Y se cumpliría lo que Dios le dijo a Abraham. Te lo voy a leer rápidamente. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición estaba ahí. Entonces, ¿cuál era la condición? Guardar el pacto. Esa es la condición. Guardar el pacto. Es decir, el que pactaba era Dios con el pueblo. El pueblo lo que tenía que hacer era obedecer. Obedecer. Interesarse en las cosas de Dios. Interesarse en sus mandamientos. Así como se interesaban por su jornal en Egipto, así ahora debían interesarse por el pacto de Dios. Y vosotros me seréis un reino, ¿qué dice ahí? De sacerdotes y gente santa. Bueno, dos cosas importantes. Número 1, sacerdotes. ¿Quién era un sacerdote, hermanos? Bueno, en esa época se conocía a un sacerdote como un mediador. El sumo sacerdote, hermanos, entraba una vez al año al lugar santísimo y se ponía entre los vivos y los muertos, como un mediador. Era una sombra de Cristo, quien es ahora el mediador entre Dios y los hombres. Pero en ese punto, sacerdotes, habla de un llamado, fíjate, habla de un llamado a ser el vehículo por el cual la salvación fuese conocida entre las naciones. Por eso dice que ellos serían un sacerdote. O sea, las naciones tendrían que ver en Israel que eran un pueblo que de verdad adoraba a Dios.
Eso es lo que las naciones tenían que ver, que eran sacerdotes de Dios, no de Baal, no de Astarot, no de cualquier ídolo, no, eran sacerdotes de Dios. Número 2, gente santa. Gente santa. ¿Qué significa gente santa? Que debían ser una nación diferente. Que debía ser una nación dedicada a la adoración. Debía ser una nación así. Que era una nación que tenía leyes dadas por Dios. Que tenía reglas morales distintas a las de los demás pueblos. Eso es gente santa. Pero bueno, ya lo comprendimos. Vamos a ver algunos versos de esto, ¿no? Éxodo 34:11. Éxodo 34:11. ¿Okay? Éxodo 34:11. Dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de ti de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y miren lo que sigue diciendo: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y eso está vigente, hermanos, Lo voy a leer este verso en lenguaje actual. Ustedes van a entrar al territorio que les prometí. No deben hacer ningún pacto con los que allí viven, para que no imiten su mala conducta. Fíjate, cuando te alías con uno que no es cristiano, vas a empezar a actuar como él. Te voy a decir algo. Una cosa inmunda no se santifica con lo santo. O sea, cuando una cosa inmunda tocaba algo santo, lo santo se volvía inmundo. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que si tú dices, es que yo ando con él para que se convierta, al final el convertido vas a ser tú. Eso no cambia a nadie. Al contrario, dice ahí, deberán destruir completamente sus altares y sus ídolos. No adoren a ningún otro Dios, porque yo soy un Dios muy celoso. No hagan ningún trato con la gente de ese territorio, porque ellos los invitarán a participar de sus cultos. Y ustedes terminarán adorando a sus dioses falsos. Te van a invitar a la pachanca, y te van a invitar a la tomadera y a la fumadera, y en una de esas vas a caer. Pero es mi mejor amigo, es mi mejor amiga. Pero si es del mundo, un día vas a actuar ahí, vas a caer un día. Tal vez les parezca bien que sus hijos se casen con las hijas de esa gente, pero cuando ellas pequen al adorar a sus dioses, harán que sus hijos también pequen. Esto también se ve en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 1:13. Entonces, hermanos, no quiere decir que a veces no salgas con uno del mundo o con una del mundo, no estoy diciendo eso. Pero si como que tú lo consideras es alguno del mundo, tu amigo del alma, tarde o temprano vas a caer. Vas a caer. Y vas a empezar a pensar como él o como ella. Ahí lo dice.
Pero yo no lo estoy diciendo, ahí lo dice. Un día vas a caer. Y si él adora el dinero, tú vas a empezar a adorar el dinero. Y si él adora el rebe, tú empiezas a adorar el rebe. Y si él adora los machos alfa, tú también. No, ahora piensas que tú eres el macho alfa, que pues a ti te deben de servir y tú no debes de servir a nadie. Por tanto, 1 de Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿No es lo mismo que le dijo? Y ustedes me serán mi especial tesoro y un reino de sacerdotes y gente santa. Pero ¿cuál es la condición? Ya no vivir en nuestra vana manera de vivir. Pablo también lo menciona a los creyentes en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 12:2 en traducción viviente. No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Si queremos las bendiciones de Dios, si queremos que Dios de verdad, su mano esté sobre nosotros y nos tome como las águilas, debemos ser sacerdotes y gente santa. Un sacerdote era alguien que se dedicaba enteramente a Dios. Miqueas 6:6 dice esto. Lo voy a leer en traducción viviente. 6:6 de Miqueas. Es un profeta menor. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrenda debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de olivo?
¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti es que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Entonces, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. En Reina Valera dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente el hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es gente santa. Amar la verdad. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿No? Romanos 12. Entonces, debemos conocer a Dios, pero para saber qué es la santidad que Dios quiere. Es que el problema de la santidad, hermanos, es que a veces se basa en nuestra propia opinión. ¿No? ¿Quién nos puede enseñar lo que es la santidad? Pues un Dios santo. Tenemos que conocer cómo Dios piensa. Y en ese pensamiento de Dios, vivir nosotros. La causa generadora de un pueblo santo es Cristo mismo. Terminamos. Éxodo 19:7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí la palabra haremos es una palabra hebrea, asa, y significa actuar de manera correcta. Significa sacrificarse. Significa ocuparse en. Significa también trabajar, tratar, servir. La pregunta es, ¿de verdad hicieron eso? ¿Todo lo que Jehová ha dicho haremos? No, no lo hicieron. Porque cuando tenían que entrar a la tierra prometida, dudaron de Dios. Y después del Sinaí, hermanos, vamos a ver otras muchas cosas. La rebelión de Coré, la murmuración de María, y muchas otras cosas que vamos a ir viendo, que no cumplían el pacto. Por eso dice la palabra, que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Es por eso que el hombre no puede pactar con Dios, porque no puede cumplir algo que está más allá de sus fuerzas. No puede. Entonces, ¿por qué dijeron eso el pueblo? Bueno, muchas cosas podemos decir. Pero bueno, entonces ¿quiere decir que no me comprometa con Dios? No, no estoy diciendo eso. Sino que nos demos cuenta que este voto solo se puede hacer en Cristo. La vida cristiana solamente se puede vivir en Cristo. Si tú la quieres vivir a tu manera y en tus fuerzas, un día te vas a ir. El pueblo aún no había entendido que la ley de Dios les era imposible. No lo podían hacer. Pero estaban tan lejos de ella que en vez de humillarse se volvieron religiosos. Y se volvieron tan orgullosos por lo que hacían, pensando que sus obras servirían delante de Dios. Entonces, hermanos, es fácil que la gente haga votos cuando está conmovida por un hondo sentimiento religioso. Es fácil. A menudo se dan cuenta de todo lo que implica en esta promesa, pero los votos pueden ser sinceros y más tarde servirán para recordarles la responsabilidad. Si hacemos decisiones, hermanos, si hacemos decisiones sin temor a Dios, pronto andaremos en el camino de la incredulidad. O sea, si nada más hablamos por hablar, diciendo sí, vamos a hacer esto, y cuando Dios te lo exija, vamos a andar por el camino de la incredulidad. La emotividad religiosa no es correcta, hermanos. Esa gente era libre para aceptar o rechazar los propósitos de Dios. Él no obliga a hombres o a mujeres a entrar en el pacto. Sin embargo, hace la atmósfera que hace posible una elección favorable. Si Dios no actuara primero, el hombre jamás podría actuar
de una forma favorable. Entonces nos detenemos un momento a considerar la respuesta del pueblo. Mucho después de lo que ocurrió, en el mismo sitio, adoró un becerro de oro. Lo vamos a ver también más adelante. Mientras Moisés estaba recibiendo el tabernáculo, ellos abajo estaban haciendo fiesta para Jehová. ¿No que habían dicho que todo lo que Jehová ha dicho haremos? Posiblemente nos inclinaremos que fue una hipocresía esta promesa de hacer todo lo que el Señor ha dicho haremos. Pero es muy distinta la situación de hoy. ¿Cuántos jóvenes en el día de hoy prometen cuando se casan ser fieles hasta la muerte, pero se alejan de Dios y poco tiempo después abandonan todo? Y Dios es muy paciente, muy paciente. Seguramente el Señor no tiene la culpa de que su pueblo olvide tantas veces las promesas que ha hecho. Aquí el Señor le dice a Moisés lo que iba a suceder. El pueblo tendría que entender que cuando uno hace un compromiso, Dios lo reclama. Con este verso voy a terminar. Josué 24:14. Dice ahí, es un verso muy conocido. Pero, hermanos, cuando aceptamos a Cristo y decidimos seguir a Cristo, hicimos un compromiso. Y básicamente dijimos, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es decir, sí, Señor, si tú me mandas ir allá, yo voy. Si tú me mandas dejar esto, yo lo dejo. Dios va a reclamar tus palabras. Dios las va a reclamar. Porque Dios no olvida lo que hemos dicho. Dice ahí, Josué ya estaba viejito. Ya había pasado 40 años de conquista. Más o menos aquí Josué tenía como unos 109 años. Que él murió a los... poco tiempo ya después murió. Y aquí en los últimos días dice esto. Dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Otra vez. Nunca tal acontezca. No, yo no voy a dejar a Dios. No, yo estoy bien firme. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les dijo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Uy. El pueblo entonces otra vez dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Fíjate bien. Y eso Dios lo reclamó después. Tú puedes leer la historia. Tú puedes leer la historia. Y abandonaron a Dios. Y Dios los dispersó. Porque ellos aquí se comprometieron. Y si tú lees, no vamos tan lejos, tú lees el libro que sigue, Jueces. Murió Josué y el pueblo cada uno hacía lo que bien le parecía. Abandonaron a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios nos ha dejado su palabra. Sí, consolarnos, pero también son las ordenanzas que Él nos ha dado. ¿Qué es lo que a Dios le parece que hagamos? ¿Y qué es lo que a Dios le parece que no hagamos? Él es el que marca. Pero si dijimos, sí, lo que Jehová ha dicho haremos, ciertamente Dios, ¿qué?
nos reclamará eso que hemos dicho. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.